Esta semana en matemáticas vamos a estar aprendiendo acerca de fracciones. Las fracciones son las partes iguales de un entero. Un entero es una figura que no está dividida en partes iguales. Nosotros hemos aprendido acerca de muchas figuras de dos dimensiones. Les recuerdo que las figuras de dos dimensiones son las figuras planas. Ahora quiero que pienses en una figura. Dile a la persona que está al lado tuyo, a tu compañero, y menciónale una de las figuras que hemos aprendido. Por ejemplo, una de las figuras que hemos aprendido que es un entero es un círculo. Otra figura que hemos aprendido es acerca del triángulo, que también es un entero. Estas figuras no están divididas, es un entero. Ahora, las palabras que estás viendo aquí, entero, mitad o mitades, cuartos y partes iguales, son palabras muy importantes para aprender, porque esas son las palabras que se usan cuando estamos hablando de fracciones. Ahora, mitad. Una mitad son dos partes iguales. Vamos a agarrar las dos figuras que tenemos aquí de un círculo y un triángulo y lo vamos a dividir. Cuando tú divides una figura en mitades, tienen que ver dos partes y esas partes tienen que ser iguales. Aquí yo ya dividí el triángulo. Está una línea en medio. Esa línea en medio representa la división de la figura. Aquí tengo dos partes iguales. Voy a agarrar el círculo y lo voy a dividir en dos partes iguales. Cuando tú hayas dividido tus figuras en partes iguales, esa parte que tú has dividido se llama mitad. Esta es una mitad y esta es otra mitad. Aquí tienes dos mitades porque la figura está dividida en dos partes iguales. La siguiente palabra es cuartos. Una de cuatro partes iguales. Son figuras que están divididas en cuatro partes iguales. Por ejemplo, voy a agarrar la figura del círculo y lo voy a dividir en cuatro partes iguales. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 partes. Y se llama un cuarto cuando nada más estás hablando de una parte. Aquí hay 4 cuartos. Las partes iguales del mismo tamaño que se pueden componer para igualar un todo. Son las partes iguales, cuando las juntas como un rompecabezas, creas un entero. Aquí he dividido el círculo en dos mitades y si los junto, puedo crear un círculo entero. Lo mismo que puedo hacer con el triángulo si lo corto en dos partes, pero las dos partes tienen que ser iguales. Si las partes no son iguales, no puedo crear una figura entera. Ahorita ya repasamos el vocabulario que estamos aprendiendo esta semana. Lo vamos a volver a repetir. Entero, mitad o mitades, cuartos y partes iguales. Ahorita nos vamos a estar enfocando en mitad o mitades. Acuérdense que mitad o mitades son cuando dos figuras están cortadas en dos partes iguales. Las partes tienen que ser iguales. Ahora, vamos a estar hablando y haciendo un ejemplo con galletas.
te voy a decir un problema. Zaira y Ricardo quieren compartir una galleta. Aquí está nuestra galleta, pero ellos no saben cómo compartir la galleta. ¿Qué puede hacer Zaira y Ricardo para compartir la galleta? Comparte con tu compañero que está al lado y dile lo que crees que puede hacer Zaira y Ricardo para compartir la galleta juntos. Piensa, ¿cómo la puede cortar? Dile a tu compañero de al lado sobre tu respuesta de cómo puede Zaira y Ricardo cortar la galleta. Sí, Zaira y Ricardo pueden cortar la galleta en dos partes, pero las partes tienen que ser iguales. Ahora vamos a demostrar cuáles galletas están cortadas en dos partes iguales. Acuérdate que el problema es acerca de Zaira y Ricardo. Zaira y Ricardo quieren compartir una galleta juntos, pero no saben cómo. Aquí tenemos tres opciones. Opción A, opción B y opción C. ¿Cuál opción crees que sería la correcta para que Zaira y Ricardo tengan una galleta con partes iguales para compartir? Cuando ya tengas tu respuesta, enséñame tu señal. O enséñale la señal al compañero de al lado tuyo. Yo pienso que Zaira y Ricardo pueden compartir con la letra B. Enséñame tu señal si estás de acuerdo conmigo o no. Ahora dile a tu compañero de al lado por qué no estás de acuerdo o si estás de acuerdo conmigo. La letra B no puede ser la respuesta correcta porque las partes no son iguales. Sí hay dos mitades, pero las partes tienen que ser iguales. ¿Cuál crees que sería la respuesta? Sí, la letra C es la respuesta porque está cortado en dos mitades. Hay dos partes iguales. Así Zaira y Ricardo pueden compartir la galleta. Ya juntos vamos a dividir estas figuras en mitades. ¿Qué figura es esta? Sí, es un cuadrado. ¿Cuál es el nombre de esta figura? Es un rombo. ¿Y esta figura cuál es el nombre? Vamos a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Qué figura es? Es un hexágono. Ahora vamos a dividir las figuras en mitades. Aquí tengo el cuadrado. Para dividir una figura en mitades, las partes tienen que ser iguales y solamente tiene que haber dos partes. So voy a venir aquí y lo voy a dividir en mitad. Aquí tengo una mitad y aquí tengo otra mitad. Tengo dos mitades y son partes iguales. Aquí está el rombo. El rombo lo puedo dividir en mitades. Se hicieron dos triángulos pequeños que son del mismo tamaño. El hexágono lo voy a dividir. Algunas veces las figuras no se pueden dividir en mitades. Por ejemplo, el hexágono, si yo lo hago de esta forma, las partes no son iguales. So, nos tenemos que asegurar que cuando dividamos las partes, que sean dos partes iguales. Voy a dibujar otro hexágono.
Y en este hexágono lo voy a dividir por en medio. Ahora sí hay dos partes iguales. Ahora tú en casa vas a encontrar tres cosas para dividir en mitades. Explica si el objeto se puede dividir en dos partes iguales. Los objetos pueden ser comida, por ejemplo, uvas, galletas, o pueden ser juguetes o libros, cosas que tú crees que se puedan dividir en dos partes iguales. Por ejemplo, aquí yo tengo un libro y yo me puedo imaginar que puedo dividir el libro en mitades. Y sí, si yo corto el libro de esta forma, es una mitad. Si lo divido de esta forma, es otra mitad. Hay varias formas de dividir los objetos. También lo puedo hacer la línea de esta forma. Tú puedes escribir por qué el objeto lo puedes dividir en mitades, o tú puedes grabar un video explicándome mientras me enseñas el objeto si el objeto se puede dividir en mitades. Cuando lo hayas hecho, tómale el foto a tu trabajo, si lo escribiste o si tomaste video. Mándame la foto o el video en Class Dojo.